Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Baúl Podcast. Como siempre con nosotros Francisco García, mi persona Rafael Peraza. Y el día de hoy venimos a hablarles de la persona más importante del siglo XIX con respecto al arte. Es decir, estamos hablando de artistas como pintores, estamos hablando de músicos y estamos hablando de escritores. Y justamente, a pesar de que esta era la categoría del siglo anterior, igualita que esta, y fue 3 músicos y un artista nada más, esta vez sí estamos un poco más parejos. Son 2 escritores, es un artista y es un músico exactamente, ¿no? Pero antes de llegar justamente a de quienes vamos a hablar el día de hoy, como siempre hacemos, ¿no? Vamos a escuchar de parte de Frank cómo quedaron los resultados de las votaciones de la semana pasada, que recordemos, estamos hablando del filósofo más importante del siglo XIX. Entonces, Frank, ¿cómo quedó la cosa? Es así, bueno, no fue mucha sorpresa las votaciones. Karl Marx ganó el siglo con un 57,9%. Sí, era de victoria así contundente. Seguimos con el 1-1. Sí. Segundo lugar, Friedrich Nietzsche con un 21,3%. Tercer lugar, George W.F. Hegel con un 16,3%. Y de último, Friedrich Engels con un 4,5%. O sea, Congrats, Rafa. Está muy bien. Los dos escritores del Manifiesto Comunista se llevaron un total de un 60%. Está bastante bien. Pero bueno, amigos, esa fue la semana pasada. Recuerden, siempre pueden votar en la descripción o en el comentario fijado. Pero ya eso es pasado. Vamos al presente. Y el presente son justamente, como ya dijimos, artistas. De mi parte, voy a presentarles a 2 nombres bastante conocidos. 2 nombres que murieron muy jóvenes y 2 vidas bastante trágicas. Y personas que realmente no se hicieron famosos sino después de su muerte, ¿no? Y estoy hablando como tal de Edgar Allan Poe y de Vincent Van Gogh. Por otra parte, Fran, ¿tú nos vienes con? Bueno, yo por mi parte voy con 2 personas. Una que a mí me gusta mucho particularmente, el cual es Julio Verne, escritor. Me lo quitaste. De fantasía, o sea, en esta época se le dice fantasía, ciencia ficción para el futuro, y para mí muy inspirador. Yo personalmente he leído varias obras de él. Y el segundo, uno que, como saben, me gusta la música, entonces voy con nada más y nada menos que el mismísimo Richard Wagner. Está bien, el día de hoy yo no vengo con sorpresas como en el episodio anterior de músicos y artistas, ¿no? Porque no tengo músicos. Y bueno, exacto, realmente esa es la categoría de Fran en especial. Fran sabe de muchas cosas, pero se basa en música, así que ya escucharemos de Wagner, ¿no? Pero bueno, yo me voy hoy con un artista y un escritor. ¿Quieres comenzar tú, Fran, o lo hago yo? Sí, muchas gracias. Déjame comenzar a mí. Dale, y tranquilo. yo voy a empezar por... Bueno, vamos a empezar por el elefante en la habitación. Vamos a empezar por el mismísimo Richard Wagner, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes que nada, voy a hablar claro y conciso, así que es probable que este video le vaya a levantar una banderita a Rafa. No, mentira. Pero voy a intentar de que esto no sea así. Bueno, Richard Wagner, él nace... Recuerden que en esta época Alemania está como súper separada. Él nace exactamente en lo que es la Confederación del Rin, en lo que ahorita es Alemania, en la ciudad de Leipzig. ¿Verdad? Él nace en 1813 y muere en 1883 en Venecia, nada más ni nada menos. Y tuvo una vida bastante larga y convulsa y dramática. La madre de Wagner nace de 2 padres, en una situación, no es aristócrata como tal, pero una situación acomodada en esta época ya, como habíamos venido hablando. Acuérdense cuando yo hablé de Otto von Bismarck. Esta es una Alemania que está pujante y está siendo centro de muchísimos cambios en toda Europa. Wagner nace en una clase burguesa relativamente acomodada y su padre muere muy joven, él apenas al nacer, y la madre apenas al año siguiente se casa con otro señor, entre lo que se rumorea que era el verdadero padre de Wagner. O sea, que la mamá a lo largo de su vida joven, algo que Wagner repitió, tuvo constantes infidelidades y tuvo constantes amoríos, cosa que Wagner repetiría también. Y va a ser relevante más adelante. Wagner crece y la madre a los 6 años lo pone a estudiar música. Empieza a escribir, empieza a aprender y es bastante prolijo estudiando música, pero nada que ver como con un genio, nada como un Mozart o un Beethoven. Dentro de todo esto, Wagner sí logró impresionar a un profesor de música que le dio clases particulares gratis.
Y aquí Wagner empieza a componer obras bastante sencillas, cuarteto de cuerdas, sonetos, o sea, todos para un solo instrumento. Pues es lo más fácil de todo de componer, más que una sinfonía o una composición orquestal. En todo esto, Wagner va creciendo y experimenta constantes mudanzas con su madre, y esta situación acomodada económicamente pues empieza a decaer. Entonces el mismo Wagner se ubica en la ciudad de Dresde, en Alemania, y él aquí, siendo muy joven, se empieza a juntar con personas políticas y sociales de la época, con pensadores, y Wagner empieza a tener ideas bastante progresistas de liberalismo. Esta es una época de la restauración post-napoleónica, ¿verdad? Entonces aquí Wagner, ya siendo músico, empieza a escribir sus primeras óperas como tal. Wagner, a diferencia de otros músicos que hacían las óperas, el músico como tal se encargaba solo de la música, no escribía ni el libreto que iba a cantarse, ni la puesta en escena, la escenografía. Wagner se quiere encargar de todo, desde el libreto, lo que se va a decir, la escenografía, la puesta en escena, qué va a salir por acá, cómo va a ser los adoquines, cómo va a ser todo el fondo, quiénes van a ser los actores y obviamente la música. Wagner escribe sus primeras 3 óperas y pues increíblemente son las 3 un fracaso rotundo, que no le dan ni un medio. Wagner en este sentido ya está teniendo otra vez dificultades financieras, pero él se empieza a mantenerse básicamente huyendo de sus acreedores, sus deudores, y pues teniendo amoríos con mujeres, y de esta manera que de una u otra manera, incluso con amigos, que le pagaban a Wagner la vida básicamente. Esto es porque, bueno, Wagner en su propia vida va a demostrar un desdén hacia la gente que lo rodea. Es una persona increíblemente egoísta, va a demostrar un desdén hacia todos los que lo rodean, y básicamente que lo único que le importa es él. Bueno, dentro de todo esto, estos primeros años, él agarra inspiración en otros filósofos importantes como Arthur Schopenhauer, que pudo haberse mencionado en el episodio, pero bueno, nadie lo escogió, pero también muy relevante en esta época, alemán. Y él empieza a agarrar todas estas ideas filosóficas, racionalismo, también no me sé el nombre, pero sé que se juntaba con el que fue el creador del colectivismo, el anarquismo colectivista en esa época, y por todas estas juntas pues Wagner empieza a ser perseguido y le hacen un atentado a su vida, en el que sobrevivió de puro milagro, porque los disparadores pues eran bastante malos. ¿Disparadores? Fueron a buscar como perseguido político. Sí, mala mía ahí. Los tiradores, los sicarios, los asesinos. Disparadores, Francisco bastante... García 2021. Listo, dale, está bien, perdón. Está bien. No pude dejarlo pasar. Ahí me hace el cuadrito. Entonces, nada, un pequeño lapsus, pero bueno. Entonces estos tiradores, estos sicarios, tuvieron una muy mala puntería y Wagner se logró salvar. Y la propia incompetencia de la policía del momento, que básicamente lo buscaban a él como Richard Wagner, hombre de 36 a 37 años, estatura media y blanco. Ya, wow, ¿cuántas personas en Europa habrán así? Pues esta incompetencia ayudó a que Wagner pudiera escaparse y asentarse en Zúrich. Aquí se asienta y está muy apoyado por otro muy buen amigo de él, un músico también súper importante, que también pudo haberse hablado en este momento perfectamente, que es Franz Liszt. Para el que no lo sepa, es el creador de la canción como tal, del formato de canción. Pero habías dicho eso de la música. En el siglo pasado, ¿no? Habías dicho literalmente lo mismo. Sí, exactamente. Pero no habías dicho que había sido claro que tú querías agarrar a Wagner, que al final no lo quisiste, y no, Franz Liszt. Y que yo dije, bueno, para el próximo siglo yo hablo de Franz Liszt, pero como bueno, preferí hablar de Wagner, ya que no vas a traer a Majo a que me hable. Y vas a turar la cara. No, tira, sí. Bueno, entonces aquí Wagner empieza a escribir otras de sus óperas, otra obra que por fin va a tener éxito, y Wagner va a tener, como acabo de decir, su primer éxito musical, y la obra que ya la tengo acá anotada, son bastante así, la del Holandés Errante, una obra de ópera de 5 horas, o sea, estas son larguísimas y no fue la más larga de su vida.
Y aquí Wagner, aparte de esta innovación que él había escrito todo, básicamente, él pone otra innovación bastante curiosa. En la ópera, en este momento, el director dirigía la ópera, que este señor que hace así con el palito, siempre, para el que no esté en Spotify, hago como director de obra. La obra, el director la dirigía de frente al público, o sea, mirando a la audiencia, pero Wagner prefirió cambiarlo y voltearse para tener una relación más cercana con sus propios músicos y que estos pudieran seguirlo mejor en las intenciones, porque básicamente lo que hace el director de la orquesta es él dirige el tiempo, las intensidades de la música, o sea, qué parte de la orquesta tiene que sonar más duro en cuál momento, los protagonismos, si hay algún solo. Y Wagner prefirió darle la espalda a la audiencia y dirigirse a los músicos, cosa que se quedó así por el resto de la vida. Fue la primera persona como tal en hacerlo. Es uno de sus legados, de sus múltiples legados. Y a través de esto, él también se metió mucho en lo que ahorita sería ingeniería de sonido, ingeniería acústica, que en esa época no era tan así, pero él modificaba mucho la acústica de los teatros donde él tocaba. Y uno de sus más famosos teatros, que es el teatro, palabra alemana rara, pero está en Beirut, no Beirut, Líbano, en una ciudad alemana que se llama Beirut. Que en este teatro Wagner lo construyó años más adelante, como a él le dio la reverenda gana, y es un teatro hoy en día visitado. Incluso el mismísimo Hitler, muchos años después, fue para allá, que él era un gran fan de Wagner. Llegaremos a eso más adelante. Pero bueno, estas dos primeras óperas le dan a Wagner un gran éxito económico, paga varias deudas, se vuelve a endeudar de nuevo, y esto al final a Wagner lo lleva a ir a París. En París le vuelve a ir mal, pues porque los franceses siempre han sido bastante cerrados con muchísimos extranjeros, incluso hasta hoy en día, y no consiguen de que un joven con poca experiencia, de paso alemán, pudiera ser. Entonces Wagner se vuelve a ir y le agarra cierto resentimiento a los franceses. Eso es muy importante. Exactamente. Y bueno, y él empieza a escribir, ¿verdad? Aquí ya se vuelve amigo de un tal Friedrich Nietzsche, que yo hablé en el episodio pasado de los filósofos. Él aquí empieza a escribir lo que sería su obra más grande, que es El Anillo del Nibelungo. Wagner, de todo esto, él no solamente escribía música, sino también hacía panfletos, artículos de opinión, se relacionaba con dueños de periódicos muy radicales y liberales del momento. Entonces él empieza a escribir porque él se queda fascinado con todo lo que es la mitología nórdica y parte de la mitología alemana también. O sea, más que todo sajona. Vivía en la región de Sajonia. O sea, al final sí, los alemanes del 500, 600 creían en los antecedentes, pues en los antecesores de los dioses nórdicos. En vez de Odín era Wotan y cosas así, pues entonces sí, casi lo mismo. Ajá, exacto. Entonces, bueno, Wagner, él fascinado por esto, empieza a escribir esta ópera que tiene 15 horas de duración. Imagínense eso. O sea, como fue originalmente concebida, no sé si ahorita, no dudo muchísimo que debe tener una versión condensada. O sea, se pone, sé que también El Anillo del Nibelungo son 4 partes y se toca las partes, que ahí está muy famoso, claro, con personajes, que esta es la obra de Wagner que más trascendió a lo largo de la historia. Porque después tuvo otras obras también muy importantes como Tristán y Isolda, que tal vez no trascendió mucho en la cultura popular, pero trascendió mucho en lo que era el estudio de la música como tal. Gracias a Tristán y Isolda, que también aquí se basa mucho en las leyendas artúricas, Wagner logra, con esto ya es puro de performance y de estilo musical, Wagner logra dar el paso a lo que es la música contemporánea. Todas estas obras, esta ya es la última parte de él, están enmarcadas en la época del romanticismo, que Rafa me imagino que lo va a tratar más adelante, con parte de los pintores y escritores. Bueno, solo tengo un pintor, ¿no? Pero bueno, bueno, eso. Entonces aquí Wagner, tuvo muchos más amoríos, estuvo casado, creó este teatro, en donde incluso hizo sentarse casi al lado de la esposa al amante. Tuvo muchísimos amoríos.
Y él tuvo una relación adúltera con la esposa de Franz Liszt, más bien el hijo de Franz Liszt es hijo de Richard Wagner. Y todo esto era básicamente porque él le chuleaba a todo el mundo el dinero porque siempre estaba pobre. O sea, bueno, no pobre, luchando con la pobreza y intentando financiar sus obras porque eran carísimas. Todo, porque claro, él está a cargo de todo, era muy perfeccionista, toda esta escenografía, la puesta en escena, los actores, los ensayos. Imagínense ensayar una ópera de 15 horas. Que, o sea, si para una canción, para que se ensaye bien, o sea, profesionales, son 3 horas, 4 horas para que todos estén sincronizados. Imagínense esto con una orquesta de 25 personas, 30 personas, con cantantes, sopranos, mezzosopranos, barítonos, tenores, y era algo bastante complicado, pero pues Wagner lo logró. Tuvo buena relación después con el mismo rey de Sajonia, que le perdonaron y le quitaron la orden de captura, y él pudo lanzar estas obras en Alemania. Y en el momento Wagner agarró muchísima fama porque estaba codeándose con las cortes alemanas, respectivamente en Sajonia. Y dentro de todo esto, Wagner, algo que influyó muchísimo a filósofos de la época, porque él también estaba metido en todo el apartado, y aquí es donde hay escritos donde él demuestra su profundo antisemitismo, que incluso tuvo debates y propias discusiones con Friedrich Nietzsche, donde Wagner demuestra un nacionalismo alemán exacerbado, un resentimiento y una francofobia hacia Francia por todas estas malas experiencias, que incluso al final de su vida iba a ser curioso. Cuando él estrena El Anillo del Nibelungo y él solamente descubre que hay un solo músico que, además de él, podía dirigir la obra a la perfección ya después de su retirada, y era un músico judío. Y Wagner no lo podía concebir, era como que como un judío va a dirigir mi música y demás. Intentó por todos los medios, no que fuera otro músico, porque es que de verdad él era el único que podía, era el mejor para esto, sino bautizarlo. Al final no lo logró, y Wagner simplemente lo aceptó y se tragó un poco sus propias palabras. Al final de todo esto, Wagner muere de un infarto, y él, aquí es donde viene la parte interesante, porque él pasa la historia por estas últimas horas. El Anillo del Nibelungo habla de todos estos imaginarios, es una obra sobre un anillo que puede controlar todo, y esta obra en sí misma ha influido obras en el futuro como al mismo J.R.R. Tolkien con El Señor de los Anillos, ¿verdad? Wagner, musicalmente, aquí en la cultura popular, él fue el primero que se conoce y que ha creado algo que se llama el leitmotiv. ¿Qué es el leitmotiv? El leitmotiv es que una pieza de la melodía o de la música se le otorga a un personaje, y es esta pieza melódica es la que define a este personaje y aparece a lo largo de toda la obra o un momento en específico. Esto hoy en día es la regla y es extremadamente usado en el teatro, en el cine y en todas las series. Por poner un ejemplo básico del leitmotiv, cada vez, vean Star Wars, cada vez que entra Darth Vader en escena suena la más famosa marcha imperial, y porque este es el leitmotiv de Darth Vader. Incluso pueden ir a ver las precuelas cuando es Anakin Skywalker, y esta misma melodía se utiliza y diciendo como que ok, este niño va a ser Darth Vader en el futuro, y son las mismas notas con otro motivo. Pero esto es algo súper importante que ha marcado todo el cine y toda la cultura popular. El propio Anillo de los Nibelungos, como dije, aquí inspiró al Señor de los Anillos, y también inspiró a un famoso Adolf Hitler. Él lo inspiró y que tomó muchos de los escritos de Wagner, pero aquí hay que romper un poco una rama a favor de Wagner. Sí, es verdad que Wagner era antisemita, no le gustaban mucho a los judíos y también era bastante nacionalista alemán, pero en su época eso no era algo, eso no era algo poco común. Era muy común. Sí, no era raro. Esto había pasado en Europa, esto no era raro. Y aquí lo que ocurre es que el mismísimo Hitler lo menciona en Mein Kampf, y claro, utiliza todo este sentimiento, sobre todo el Anillo de los Nibelungos. Hitler también se obsesionó muchísimo con toda la mitología nórdica, con todos estos imaginarios. Y claro, lo querían utilizar para inspirar
a las tropas. De aquí es que la cabalgata de las Valquirias después se súper resonada en las películas de la guerra con el Barón Munchausen, el Barón Rojo, con todas los aviones alemanes, porque obviamente esto es lo que le decía, ustedes son casi que ustedes son Valquirias, ustedes son las Valquirias cabalgando obviamente a traer Valhalla a nombre de los dioses, el Valhalla y a nombre de los dioses y toda esta cuestión. Pero por ejemplo es curioso porque el que tergiversó toda esta obra de Wagner para estos sentimientos de guerra, de nacionalismo y demás, obviamente apoyado con sus panfletos, claro, fue Joseph Goebbels. Bueno, sí. No, fue Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, sí. Exactamente, porque por lo menos hay una obra de Wagner que es Parsifal, otra también de las muy importantes de él, que habla mucho del pacifismo. Y esa la prohibió Goebbels en 1939, pues porque obviamente se iban a la guerra y no es bueno que haya una canción, una obra, una orquesta de alguien que están alzando como un ideal alemán, pues que hable de pacifismo y de no ir a la guerra. Entonces, en este sentido, claro, la imagen de Wagner, así como la del propio Nietzsche, como se habló en su momento, junto con cualquier otro alemán pensador de esta época, quedó muy manchada. Hitler solamente resurgió 50 años después de la muerte de Wagner. Y en este sentido es uno de los músicos más influyentes en toda la historia, no solamente por su obra, para lo bueno y para lo malo, sino también por sus innovaciones musicales en recursos cromáticos, estilísticos. En la propia ópera, Wagner definió mucho lo que es la ópera moderna y cómo se tocan las óperas. Cuando él creó su propio teatro, él lo hizo de tal manera que los instrumentos se pongan en la posición en escena de una manera en que los músicos queden debajo para que se vea perfectamente a los actores y a los cantantes y demás, y la segunda es para que se pueda escuchar en todo el salón, que era algo que no se tenía previsto y que fue una innovación que puso él. Entonces eso es Richard Wagner. No, yo te iba a decir, coño, corta, vamos ya casi 25 minutos. Está bien, o sea, realmente al no tener otro músico nominado es muy difícil hacer una comparación directa, ¿no? Es innegable su importancia en la actualidad. Creo que bueno, que también mucho se debe justamente a los cimientos que dejaron personajes que ya hemos mencionado, como bueno, Beethoven, como Mozart, ¿no? Pero bueno, bueno, pero si es así, toda la filosofía se reduce, bueno, todos fueron influenciados por Aristóteles y Sócrates. Por eso digo, o sea, al final realmente no se puede hablar mucho de él. Porque pues incluso las cosas malas que se puedan haber tomado de él sigue siendo importancia. Recuerden, amigos, que nosotros aquí estamos hablando de importancia, claro, en general, no de quién fue el mejor, ¿no? O sea, mejor en el sentido de bueno, ¿no? En esa vaguedad de sentido, claro, de bueno. Aquí no somos moral, aquí no vamos de superioridad moral, ni hacer juicios de carácter. Exactamente, o sea, más adelante en otro episodio diremos que posiblemente Hitler fue la persona más importante del siglo XX. Eso no quiere decir que sea bueno, para nada, ¿no? Pero la importancia sigue estando presente porque fue una guerra que cambió la historia y marcó un antes y un después. Pero bueno, nada, ya no estamos yendo por las ramas. Ese fue Richard Wagner, tal cual como dijo Fran. Y hablemos de otro. Yo creo que esto va a ser un trending común, algo que vamos a ver bastante, y es que esta gente no vivía de la plata que producían, sino que todo el tiempo los estaban manteniendo, ¿no? Vamos a hablar de otro mantenido, tristemente, que es justamente Vincent Van Gogh. Es curioso porque Vincent Van Gogh no es la primera persona en llamarse así. De hecho, él tiene un hermano mayor que nació varios años antes que él, y que al Van Gogh estar muy bebé, este muchacho muere. Y la madre dijo que jamás habría otro Vincent Van Gogh, que ese era su hijo perfecto, que Dios lo había agarrado pronto, porque era la persona más ideal y que sería un ángel más en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, la madre estaba demasiado deprimida porque se le había muerto su hijo favorito, si se le puede decir así, y realmente no estuvo muy pendiente de sus hijos. Pero bueno, Van Gogh viene de una familia de religiosos, el padre de él era pastor, su abuelo era pastor, y se creía que él iba a hacer lo mismo, ¿no? Desde pequeño, de hecho, no terminó la secundaria, bueno, el equivalente a la secundaria, porque en ese momento no se llama secundaria, porque tenía que trabajar, porque la familia, a pesar de que eran pastores, eran muy humildes, ¿no? Entonces él comenzó a trabajar justamente con su hermano menor, que ya hablaremos bastante de él, se llama Tío Van Gogh,
comienzan a trabajar en una galería de arte, que era el tío era el dueño. Ellos comenzaban a mostrar arte y pues tenían que vender arte, como el mismo concepto que era hoy en día. Van Gogh va creciendo, lo mandan a vivir a Londres. En Londres recibe el llamado de Dios y se decide que va a volver a Europa continental, a ser un pastor, protestante, de lo que practicaban principalmente los holandeses, aunque pues él decía que no le importaba qué rama de la religión, siempre y cuando él pudiera servir a Dios y a la gente más pobre. De hecho, él comienza a viajar a las partes más pobres, a las minas, ¿no? A los pueblos mineros, tanto de Holanda como Bélgica, justamente para ayudar a esas personas más necesitadas. De hecho, la iglesia que lo patrocinaba, porque recuerden que las iglesias le daban casa y le daban todo esto a sus voceros, ¿no? A sus pastores, tuvo un gran problema con él porque él conoció a una mujer que lo había perdido todo, que ahora era prostituta y esto y aquello, tenía una vida muy triste, y él decidió darle la casa que el convento le había dado a él. Y él comenzó a dormir junto con los demás mineros, pero la iglesia no podía permitir esto porque pues estaba dejando mal el nombre de la iglesia. ¿Cómo era que un hombre de Dios iba a dormir en el suelo? ¿Cómo era posible eso? Entonces, bueno, le quitan eso. Van Gogh desde pequeño pues siempre sufrió de muchísimas cosas. Lo estábamos hablando con Fran justamente antes del video. Es difícil marcar exactamente qué tipo de traumas o qué tipo de trastornos sufría, pero uno de los más probables y el consenso general es que uno de ellos era esquizofrenia, ¿no? Justamente es cómico porque ya voy por sus 25 años de lo que hemos hablado hasta ahora y aún no hemos tocado el tema del arte, que es justamente por lo que más famoso fue, ¿no? Porque esto realmente pasa es cuando él cumple Dato 20. curioso. ¿Dime? Ya, dato médico curioso. La esquizofrenia se manifiesta usualmente entre los 23 y los 25 años. Exactamente. Que fue justamente cuando él lo botan de la iglesia. En ese punto, Theo, su hermano, ya estaba viviendo, si no estoy mal, en París. Y había abierto él mismo, gracias a la influencia de su tío, porque él nunca dejó de trabajar con su tío, una nueva galería de arte. Theo entonces comienza... siempre tuvo mucho amor por su hermano mayor, y cuando él se da cuenta de que Van Gogh no estaba haciendo nada con su vida, de que andaba viajando por ahí y de que de paso se había enamorado de una prostituta embarazada con sífilis y gonorrea, que le pasó la sífilis y la gonorrea, y eso pues lo que hizo fue empeorar todos los trastornos de Van Gogh. El Theo le dice: mira, Vincent, tú siempre fuiste muy bueno dibujando, ¿por qué no te pones a dibujar? Me mandas tú el arte que tú produzcas y yo te mando una mensualidad, creo que eran 50 francos, suficiente como para vivir tranquilo. Y vives tranquilo. O sea, el hermano quería cuidar de su hermano, el hermano menor quería cuidar del hermano mayor, ¿no? Y bueno, dicho y hecho, ¿no? Así mismo fue. Fran, ¿tienes algún dato curioso de Van Gogh? Permíteme, que me acaba de llegar una notificación de que se me está acabando la memoria y tengo que borrar cualquier cosa rápido. ¿Tienes algo así que puedas decir mientras me das 2 minutos para borrar esto? Dale, por supuesto. Irónicamente, no sé si Rafa lo va a mencionar esto. Ajá. Van Gogh pintó mucho, así como dijo su hermano, pero Van Gogh solo vendió un solo cuadro y que pasó solo, no era nada por famoso, 500 marcos, si no estoy mal. Sí, eso sí. Va un poco más adelante. Exactamente. E irónicamente, esta casa, y yo lo digo porque aquí yo la visité y tuve la fortuna de hacerlo. Esta era una casa en París que no estaba como tal en París, estaba como a 1 hora y media de París, un pueblo que se llama Vichy de no sé qué tanto. Yo logré visitar esta casa y Van Gogh aquí, aparte de su hermano Theo, vivió con otros personajes muy importantes de la época de instrumento del arte, como era Henri de Toulouse-Lautrec o Claude Monet. Ellos vivían juntos y él se le empezó a codiar con, por así decirlo, toda esta élite artística. Y esto de las prostitutas es algo que marca mucho lo que es el impresionismo, sobre todo el impresionismo francés, que a ellos les encantaba. Aquí es donde se hizo muy famoso estos cabarets que aún hoy en día están en pie, como el Crazy Horse o Le Moulin Rouge, en donde estos pintores, que honestamente no es que eran los mejores Casanovas, pero a ellos les gustaba porque las prostitutas eran lo que se le hizo un outsider, eran unas marginales de la sociedad, solamente obviamente iban solamente por su cuerpo, para tirárselas y dejarlas allí. Ajá, y tenían cierta fama. Fran.
te me congelaste por un segundo. Pero bueno, nada, siguiendo la idea exactamente, como Fran está muy bien diciendo, se me adelantó un poco, disculpe por ese pequeño corto, sino que no sabía que no tenía suficiente espacio en la memoria. Pero bueno, eso, todo lo que está diciendo Fran es cierto, claro que sí. Van Gogh realmente siempre le gustó pintar, nunca lo vio como una carrera. De hecho, incluso cuando su hermano comenzó a mantenerlo, tampoco lo vio como una carrera, sino simplemente como algo que hacer, algo que le encantaba hacer. Pero desde el principio cometió un error, me atrevo a decir yo, que era dejarse llevar justamente por todo lo que está diciendo Fran, que eran las corrientes artísticas del momento. Y pintaba excelente, claro que sí. Por ejemplo, estamos viendo el romanticismo, que ya lo mencionó Fran, pero también en Holanda estaba bastante popular el arte oscuro, que ahí hay uno de sus principales cuadros son Los comedores de patatas, que describe cómo era la vida tan triste de los agricultores de papas. Y tan pobre que se vivía, ¿no? Él viaja a París, vive en París, se vuelve a Holanda, se vuelve a Bélgica. Y en París, pues agarró un gusto que, pues, si la sífilis, la gonorrea y la esquizofrenia no era suficiente, esto empeoraría todo, que sería justamente que le encantaba la absenta, que es el licor que se conoce también como el hada verde. Me corregirá Fran si me estoy equivocando. El duende verde. No, creo que es el hada, creo que es de Green Fairy, si no estoy mal. Pero bueno, duende, hada. Bueno. Esto es un licor que tiene más de 80% de alcohol. Que muchísimos artistas, muchísimos músicos de la época, Wagner también, si no estoy mal, lo consumía. Edgar Allan Poe, no tanto porque le gustaba más el whisky, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, era muy común en la época, y en especial para la gente que buscaba inspiración, ¿no? Dato curioso. Ahorita está prohibido en casi toda Europa, menos España y Portugal. Francia lo produce. Francia produce mucha absenta, pero no la pueden consumir en Francia. La exportan directamente a España. En muchos estados de Estados Unidos también es ilegal, en otros no. Entre ellos los que no son ilegales es en Florida. Pero bueno, es así. Él comienza a agarrar este gusto. Entonces, bueno, como bien dijo Fran, realmente pues el amor a las mujeres de la noche también era bastante fuerte. Y es justamente ahí cuando pues él sigue pintando, pero él vivía en una casita amarilla, en un pueblo, si no estoy mal, que se llama Aries. Y va y lo visita uno de sus mejores amigos, un artista de nombre Gauguin, si no estoy mal. Pero bueno, en esas él va y lo visita, comienzan a hablar y todo, pero él no sabía que pues, realmente la condición de Van Gogh estaba tan mal. Y en una discusión una tarde, Van Gogh comienza a perseguirlo con una hoja de afeitar, ¿no? Una cuchilla de barbero de esas clásicas, de esas antiguas, ¿no? Entra en trance, se dio cuenta qué es lo que estaba haciendo y se devuelve para su casa. El amigo del artista se va, agarra un tren y se va porque pues el tipo con el que estaba en la casa pues lo quería matar, ¿no? Van Gogh siendo y más nunca vuelve a hablar. Pero resulta ser que de vuelta a casa Van Gogh estaba tan traumado por lo que pasó que se rebanó la oreja izquierda. Y no fue a un hospital, no fue a curarse, no. ¿Qué hizo Van Gogh? Él decide ir a un burdel y decide entregarle su oreja rebanada dentro de una servilleta a su prostituta favorita de nombre Rachel, y se va. Obviamente, Rachel. Y ahí nació una famosa banda española. Exactamente, y bueno, lo más romántico supuestamente de la historia de Van Gogh, ¿no? La rebanación de su oreja, que realmente no tiene nada romántico. Dicha mujer lo que hace es reportarlo con las autoridades. Las autoridades van a la casa y lo consiguen inconsciente, lo llevan a un hospital y se contactan con su hermano tío, Theo, como quieran decirle, no sé cómo se dirá en holandés, disculpen, justamente para preguntarle qué hacer con él. Y ahí es cuando realmente todo cambia para Van Gogh. Van Gogh le dice a su hermano: mira, disculpa, de verdad, o sea, Van Gogh no, a pesar de que era un mantenido, él tenía demasiado amor por su hermano y se sentía como una carga. Ya hablaré un poco más de eso al final de mi intervención, si se puede llamar así. Y le dice: mira, hay un asilo bien bonito en Francia, de esto, aquello. Mira, me puedes llevar, en Bélgica, perdón. Me puedes llevar para allá, por favor. Y lo interna en un asilo. De hecho, el hermano paga extra para que tenga una habitación para que él duerma y otra habitación para que sea su taller de arte. Y es justamente en este asilo cuando, al estar desconectado de todo, al no tener influencia de ningún tipo de arte externo, florece ese arte por el cual conocemos realmente a Van Gogh.
ahí es cuando pinta La noche estrellada, ahí es cuando pinta todos los autorretratos con este estilo curvilíneo que es propio de él, es el estilo Van Gogh que se ha tratado de replicar y se ha replicado, pero fue él el primero y el mejor sigue siendo él. Y comienza a mejorar, realmente en el asilo comienza a entender las cosas, le dan atención médica, todo el tiempo están pendientes de él, y él realmente comienza a mejorar. Y ahí es cuando tío, ni siquiera Van Gogh, sino el propio hermano dice, mira, vamos a hacer una cosa, te veo mejor, no me gusta verte encerrado, vamos a llevarte, vas a vivir en una casa, en el piso de arriba, en el piso de abajo vive un doctor amigo mío, te va a ir muy bien. Todo va a estar chévere. En ese momento su hermano se casa con una mujer, si no estoy mal el nombre, Julia o Jules, con la esposa de él, ¿no? Y Van Gogh comenzó a pensar de que, coño, estoy muy feliz por mi hermano, pero si se casa va a necesitar más dinero, yo no puedo seguir siendo un mantenido, ¿no? Pero pues él no podía hacer más nada, ya no de verdad, sin oreja, con tantos trastornos y con historial policíaco, si se puede llamar así, ¿no? Antecedentes criminales, pues imagínate darle una oreja rebanada a alguien, ¿no? No podía tener ningún empleo, ¿no? Pero bueno, Van Gogh comienza a interactuar con este señor, de hecho él le hace un autorretrato a este señor, es bastante curioso, es raro ver tantos autorretratos de un solo artista, de hecho por lo general tenemos uno o dos. Pero la razón por la cual hay tantos autorretratos de Van Gogh, que él mismo pintó, es porque él no tenía plata para contratar un modelo. Entonces le tocaba poner un espejo enfrente y pintarse él mismo porque no tenía más nadie que pintar cuando quería hacer retratos, ¿no? Pero hace un retrato de este señor, que por cierto, el retrato de este doctor se vendió hace no mucho por $87 millones, ¿no? 87 millones de dólares. No, más. Pero bueno, un día de esos entonces, Theo pues le escribe a Van Gogh sin ninguna intención de decirle, mira, te voy a dejar de mandar plata, sino que le dice, no, mira, hemos tenido problemas en la tienda, no sé qué cosa, pero ahí los estoy resolviendo, ¿no? De hecho, antes de eso Van Gogh viaja a visitar a su hermano porque la esposa había dado a luz y su hijo se llama Vincent Van Gogh, le pusieron el mismo nombre que él, y eso fue, él amaba a su hijo, era el padrino de ese niño, ¿no? De su sobrino, perdón. Entonces cuando Van Gogh escucha eso, se siente tan mal consigo mismo que decide acabar con su vida. Se va a un campo, agarra un revólver y se pega un tiro en el pecho. El problema es que le apuntó a su corazón, pero no le dio el corazón. Entonces realmente fue muy mal herido. Su hermano va y lo visita. No, mira, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pegas un tiro? No, yo quiero mejorar. No mejoró y a los 37 años de edad, Vincent Van Gogh simplemente falleció. Lo curioso es que 6 meses después, justamente también por sífilis y gonorrea y todas las enfermedades todos los problemas que eso puede dar, su hermano Theo también muere. Y su esposa realmente queda sin nada y con un niño. La tienda pues la tuvieron que vender por diferentes razones, por los problemas económicos que ya habíamos mencionado anteriormente. Lo curioso, coño, déjame rapidito investigo el nombre de la muchacha porque es súper importante. Pero lo curioso es que esta señora, la esposa, ¿no? Amaba el arte de Vincent. Realmente amaba el arte de Vincent y decía que era un arte demasiado impactante. En especial esas obras que hizo después en el asilo, ¿no? Y entonces ella comienza a buscar todo este tipo de obras, 860 en total, y eso que se dice que se perdieron más de 2000 cuadros, porque mucha gente veía esos dibujos y no los asociaba con la belleza, sino con el desastre de tipo que era el que lo estaba dibujando y el que lo estaba pintando. Muchos se quemaron, de hecho la propia madre de Van Gogh, que nunca estuvo orgullosa de él, se dice que quemó un baúl con más de 500 cuadros del propio Van Gogh. Pero ella realmente dice, este tipo de arte tiene que ser mostrado, es impactante. Como se muestran las emociones es algo totalmente impactante. Y va por todos los lados donde vivió Van Gogh, va justamente a la última casa donde tuvo que estar los 860 cuadros originales. Y comienza a venderlos, y ahí es cuando la gente se enamora de la noche estrellada, es cuando la gente se enamora de los comedores de patatas, de todo este tipo de cuadros que él dibujó. Realmente, a pesar de que murió con 37 años, serían 15 años después de su muerte que su arte y su historia le pegaría a la gente. Realmente, lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahorita, es curioso porque
no son mártires, para nada, pero muchísima gente sí lo vio como... Mucha gente agarró estos personajes, como Van Gogh, y se inspiró. Por ejemplo, el propio Pablo Picasso decía que una de sus más grandes inspiraciones fue Vincent Van Gogh, porque él vino un poco después de Van Gogh incluso, ¿no? Ya estamos hablando del periodo cuando Van Gogh comenzó a ser importante. Y vemos algo similar en Picasso también, porque vemos ese arte totalmente diferente. La gente comenzó a explorar más. Realmente es Van Gogh el que comienza a esta nueva vanguardia de arte conceptual, de arte contemporáneo. Porque antes sí, tenemos cuadros súper hermosos, innegables, pero era un mismo estilo, era un estilo similar, romanticismo, sí, los colores, pero era el mismo estilo, era muy similar. Después de Van Gogh que comenzamos a ver cuadros como los perros jugando póker, por ejemplo, todos los cuadros de Picasso. Si no esté mal, el grito es de Van Gogh. No, ¿el grito de quién es que es? No, el grito es de Edvard Munch. Exactamente, que viene después, pero es un arte similar, ¿no? Comenzamos a ver nuevo desarrollo. Esa es la corriente del impresionismo. Exacto, es un boom de nuevos tipos de corrientes, no solamente el impresionismo. Y no se le puede dar 100% crédito a Van Gogh por esto, pero sí es un gran ejemplo de eso. Hoy en día sigue siendo una referencia cultural grandísima. Se le considera uno de los más grandes artistas del mundo, sin duda alguna, eso no se puede negar, ¿no? No voy a decir más grande, pero sí es uno de los más grandes. Y realmente es tanto su trágica historia como su arte inocente, y el haber muerto sin siquiera saber que fue famoso, lo que pues hoy en día marca a Van Gogh como una de esas personas que pues, hoy en día se siguen vendiendo sus retratos, copias, camisas en todos lados, y se siguen creando bandas con nombres de su oreja. Y ya, ese básicamente es Vincent Van Gogh. 37 años se murió, imagínate. Irónicamente, toda su fama como tal vino post-mortem. Sí, pero es innegable, como dice Rafa, toda la importancia que tuvo. Yo honestamente no tengo nada que decir en contra de Van Gogh. Ya ahí quedará a partir de la gente. Mientras tanto, yo voy con mi último personaje. Lo quise dejar para el final. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Me he leído varias novelas de él. Y creo que a Rafa también le tiene bastante simpatía. Bastante por lo cariño, quería. Sí. Y es Julio Verne, o Jules Verne, si hablan francés. Y bueno, Julio Verne fue un escritor que nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y muere en Amiens, 24 de marzo de 1905. Fue escritor, poeta y dramaturgo francés, pero lo que fue más famoso fueron sus novelas de aventura. Se le considera el precursor del género de la ciencia ficción. Ahorita hablamos de que Wagner, por lo menos El Anillo Nibelungo, es una obra épica. Por eso no es ciencia ficción, es épica, e inspiró efectivamente una novela de fantasía y ciencia ficción. No, una novela de fantasía como El Señor de los Anillos. Ahora, Julio Verne ha tenido directamente adaptada múltiples de sus novelas en distintas obras de teatro y distintas películas, sobre todo. Son muy famosas y las iré nombrando ahorita a lo largo, pero bueno, vamos un poco con su vida. Julio Verne nace de un padre abogado que tiene su propio bufete, le va relativamente bien, y Julio Verne empieza a tener una influencia bastante fuerte de su tío, que su tío era marinero. Incluso hay una anécdota muy curiosa de la infancia de Julio Verne, en el que él haciéndole unos recados al papá, el papá le pasó como un pequeño pago, una pequeña mensualidad, y esto él lo ahorró, y él inspirado por los cuentos de su tío, de marinero y demás, se iba a ir de viaje. Exacto, él se iba a ir de viaje, entonces él pagó un puesto en un barco en Nantes, que es una ciudad con puerto, y él se monta. Y él se monta en el barco siendo un niño como de 7, 8 años con el pago, y ya, obviamente en esa época el niño era un pequeño adulto, un adulto chiquito. Está el concepto de la infancia como tenemos hoy en día, no existía como tal. Y el padre, obviamente, en pánico, que cuando descubre que le acaban de decir a Puerto, no, es que se acaba de montar en ese barco, ¿dónde es el siguiente puerto que encalla? En tal pueblo, ok. Salió en carroza, corriendo, y lo interceptó en el siguiente puerto, y se lo llevaron. Y esto es algo que explica muy bien el espíritu de Julio Verne, un espíritu muy curioso, le gustaba mucho la aventura,
Y a lo largo de su vida, irónicamente un poco como nos pasa a nosotros en la vida real, al principio es un espíritu muy idealista, muy bonito, muy emocionante con los nuevos descubrimientos, con los prospectos del futuro, y ya para el final, a partir de la mitad y final de su vida, llega a ser bastante pesimista y bastante sombrío, llega cayendo en el que, bueno, este optimismo por la humanidad y por los avances se cambia un poco más por estamos condenados y somos una basura, que no era algo único en él, ojo, es algo muy común. Rafa hablará mucho más de eso con Edgar Poe, pero bueno, Julio Verne, él empieza a escribir, y él imaginándose los viajes. Para este momento él no había viajado, más bien su primer viaje fue en 1859, cuando él viaja a Escocia. O sea, él tenía 31 años cuando él viaja la primera vez. Irónicamente, él después de esto se enamora de viajar. Incluso él fue un mal esposo, entonces él era común de que cuando viajaba él dejaba tirada a la esposa. Se iban a ir a visitar a la cuñada, a la familia, para pasar una temporada allá, y él simplemente en un momento agarró un ticket y se fue otra vez para el Reino Unido, y dejó a la esposa ahí tirada, que se tuvo que regresar sola para París en barco. En este sentido, Julio Verne era un poco un espíritu indomable. Desde el mismo niño fue así, y es en estos viajes en donde él escribe su primera novela, y es irónicamente una de las pocas que no publicó en su vida. Se imprimió apenas en 1994, porque su editor no le gustaba un poco un pesimismo que encerraba, porque para este autor el pesimismo que tenía en la novela es que presagiaba una sociedad en la que la gente está obsesionada por el dinero y por los fax, o sea, la comunicación en faxes. A su vez, en este caso era el telegrama, que obviamente después sería una máquina más avanzada que haría lo mismo, el fax. Y a su vez, esta no fue la única vez que Verne presagió este tipo de sociedad. También lo presagió al final de su vida. Él lo decía con una obra que se llamaba El Eterno Adán, que eso era ya para 1910, o La impresionante aventura y la misión de Balzac, que fue terminada de editar por su hijo Michel Verne, que él odiaba. Y Julio Verne, él juntándose estas historias de marineros, lo que decían del mar, de sus viajes, muchos que iban por lo menos para América, él se quedó impresionado y empezó a publicar una serie de libros, que es lo que lo haría famoso y lo que lo haría trascender en la historia, que se llama Viajes Extraordinarios. 5 semanas. Verne ahí te interrumpo un segundo, se inspira muchísimo en Herman Melville, que es el escritor de Moby Dick, en Victor Hugo, francés, ¿no? También claro. Escribían todo sobre el mar. Hubo un tiempo realmente, una época donde el mar era todo, era la última frontera. Voy a explicar eso, ¿no? Estamos enmarcados ahorita en una época que es el romanticismo. Lo que dice Rafa es verdad. En el romanticismo, yo creo que en otros episodios lo mencioné, hablaba mucho del romance, del amor, es típico héroe atormentado, y sobre todo ellos tienen una obsesión con la libertad, y para ellos el mar es el último escalón de la libertad. Les encantan los piratas. Ahí hay la canción del pirata, que irónicamente también está hecha en canción, que es de poeta de esta época, José de Espronceda. Se escribe toda la novela romántica. Victor Hugo, que escribe Los Miserables, El Jorobado de Notre Dame, también se basa en todo esto, pero al final todas estas obras son trágicas. Y este paradigma ya se estaba cambiando. En lo que quedaría era el posromanticismo, que algunas novelas de Verne pueden caer en eso, pero no como tal, porque él describió, por así decirlo, su propio género, entre comillas. Él tomó varios elementos, pero así como Rafa decía que Van Gogh se dejó llevar por todas estas corrientes, Verne fue un poco lo contrario. Verne es Verne, honestamente, es difícil compararlo. Puedes encontrar elementos del posromanticismo, efectivamente, así como también elementos del realismo, que fue lo que tomó en esta época del 1850 como 1900, que los relatos son lo más específico posible. Uno lee a Benito Pérez Galdós en Trafalgar y te dice exactamente el tamaño del barco, las calles que habían en el puerto de Trafalgar, y todo con una exactitud impresionante. ¿Por qué? Porque esa era la corriente artística. Verne fusiona un poco de todo y es simplemente Julio Verne. Y bueno, sigo.
En estos viajes extraordinarios, él empieza, los novelas más importantes que él pone acá son Viaja al centro de la Tierra, y no hace falta decir de qué va, de la Tierra a la Luna, que es y alrededor de la Luna, que es un presagio de el humano yendo a viajar, ya por así decirlo, a conocer qué hay en la Luna, conquistarlo. Obviamente no fue que lo puso todo, pero es pero dijo hasta qué país sería. Él imagina. Claro, él describe, imagina máquinas que pueden viajar a la Luna, pueden estar en órbita con estos movimientos, o sea, todo esto influenciado por los avances científicos, y él dejando suelta tu imaginación. Que incluso se dice que el primer viaje del Apolo, que es al espacio exterior, que es el Apolo 8 en 1963, casi que como la parte de Verne premonitoria, parte de este viaje del Apolo tuvo muchas coincidencias con lo que se dice en este libro. Está La Vuelta al Mundo en 80 días, que también muy famosa, con esta, como una vez habíamos mencionado, que es la época de los inventores. Un famoso inventor, Phileas Fogg, que nadie le quería más, le da la vuelta al mundo en un globo aerostático con su mayordomo Passepartout, que no es chino como en la película con Jackie Chan, pero bueno, no es nada que ver, y no es tampoco estúpido. Sí sabía más o menos pelear, pero Phileas Fogg tampoco era idiota. Una que a mí me gusta mucho, también me la leí, que se llama Los hijos del Capitán Grant, que esta es toda vida de marinero que viajan por la costa australiana. Describe, por así decirlo, el encuentro de... Esta es la época del imperialismo, cabe destacar. Entonces el encuentro de, obviamente, el europeo con los aborígenes australianos y Nueva Zelanda. Sí, para ese momento las historias de Francis Drake dándole la vuelta al mundo también, el marinero contratado por la corona británica, y cuando echaba los cuentos de los nativos en Australia. Sí, pero eso es un episodio pasado. No, claro, sino que todo eso sirve como inspiración, ¿no? Todo eso sirve como el precedente y como la base. Y obviamente los relatos en esta época es la época de los exploradores. Hay exploradores muy famosos como Livingstone, que fue el que recorre África prácticamente que él solo. Él se basa mucho, la principal influencia de Verne son por ejemplo los viajes de Robinson Crusoe, y él influenció después de eso a Robert Louis Stevenson, que también escribe novelas parecidas que toman estos elementos fantásticos. Escribe su novela más adaptada, Michel Strogoff, basada en Rusia. En este caso se va para otro lugar totalmente distinto. Esta también la pude leer, en el cual es un poco un complot político en la época de los cosacos rusos y de los zares que tienen que evitar un atentado. Es muy interesante en ese sentido. Y sobre todo también escribe otra muy importante, 20.000 leguas de viaje submarino, que nos han dado personajes históricos como el Capitán Nemo, o incluso un presagio de lo que después sería el submarino, con lo que es el Nautilus. Entonces todo esto, la imaginación de Verne, y yo creo que también yo creo que él supo, ya esto va en mí, él supo leer a dónde iba la ciencia, a dónde iba la innovación, a dónde iba el futuro. Por eso logró presagiar, no exactamente, ojo, no es que él lo quiso adivinar, logró presagiar muchas cosas como los viajes al espacio. Él tiene una máquina que es parecida al helicóptero, efectivamente ya estaban los modelos de Da Vinci, pero esos modelos no habían sido muy conocidos en esa época, esos se hicieron, si no me recuerdo, conocidos después. Pero también logró presagiar logró presagiar obviamente el humano, o sea, las distintas culturas de las sociedades, el humano dando vueltas, lo que es el viajero, esta idea romántica de un viajero que se empapa de culturas, no es de ningún lugar, pero es de todos. Y es muy interesante. Otra de sus obras muy famosas es La Esfinge de los Hielos, o El Soberbio Orinoco, el cual, para el que no sepa, el río Orinoco es un río que está en Venezuela, en Colombia también. En Colombia también, una parte. Y que el Orinoco es un río muy grande, es imponente. O sea, en el Orinoco hubo submarinos, viajan barcos, o sea, no es un río pequeño, es un río grande, cosa que impresionado mucho a los europeos, porque si uno va a París y ve el Sena, o va a cualquier ciudad europea y ve el río, son ríos bastante chicos, y el Orinoco es un caudal inmenso y gigante, rodeado de toda lo que es la selva o sea, justo antes del Amazonas.
Entonces, los últimos años de Julio Verne son viajando. Aquí, obviamente, en la mitad de su vida viajó lo que no viajó en la primera mitad. Conoce Vigo, él se llena de todos estos cambios que están habiendo. Su novela también es política. Él escribe en contra del imperialismo. Él habla en contra de la guerra. En un momento es un pacifista. Esto se ve sobre todo en novelas como en esta de Miguel Strogoff, en novelas que él hace al final, porque él tiene contactos con todos estos círculos socialistas y anarquistas. Y la novela de Julio Verne ha sido muy, pero que muy influyente. Ha influido, hablando de filósofos y escritores, ha influido a personajes tan importantes como Roland Barthes, Julio Cortázar, Antoine de Saint-Exupéry, que es el que escribió El Principito, y a Jean-Paul Sartre, entre otros muchos más. Y también ha influido a una cantidad de científicos y exploradores que lo han reconocido a él como una inspiración en la curiosidad en buscar nada más. Entre esos, por lo menos, Yuri Gagarin, por lo menos, Richard Beer, Guglielmo Marconi, Jack Parsons. Verne también está acreditado en ayudar a inspirar el género del steampunk, que son todos, por lo menos, Blade Runner 2049, Blade Runner la normal, es steampunk. Cyberpunk, el juego no muy famoso, es steampunk, es este estilo futurista bastante crítico con la sociedad y la tecnología y bastante pesimista. Bueno, es esto. Y y para terminar, el mismísimo Ray Bradbury, que él escribió Fahrenheit 451, dijo que la influencia de Verne en la literatura y en la ciencia del mundo es que todos nosotros, de una manera u otra, somos los hijos de Julio Verne. Y esto es Julio Verne. Sí, no, honestamente por algo lo quería elegir. No tengo nada que refutarle porque sería demasiado hipócrita de mi parte. Fran ya lo ha dicho varias veces en este podcast. Yo no soy muy fanático de la lectura. Tengo mis razones, las diré en otro video, no lo diré ahora. Pero si hay alguien por el cual yo no tengo problema en leer, es a Julio Verne. Entonces, bueno, nada que más que aportar al respecto, ¿no? Una gran camada de escritores en esa época es el que más sobresale, por lo menos en escritores de ese estilo. Porque el que voy a hablar yo es un estilo muy diferente y realmente no se le puede decir que es un escritor de novelas larguísimas porque su estilo era muy diferente, era bastante corto y también era más poeta también que novelista, si se le puede decir de esa forma, ¿no? Y es justamente Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es el primer estadounidense que hablaremos el día de hoy. Nace en Baltimore o en Boston, si no estoy mal, me puedo estar equivocando, las dos están cerca, las dos comienzan con B, discúlpenme. Nace de padres que eran del show business, eran artistas, eran gente de circo, por así decirlo. El problema es que él nunca los conocería porque pues morirían cuando este muchacho tendría menos de 2 años. Los dos padres de tuberculosis, justamente. Entonces, a él lo adopta, de hecho él nace Edgar Poe, por cierto. A él lo adopta una familia, la familia Allan, por eso es que él comenzaría a llamarse Edgar Allan Poe. Sus hermanos, porque él tenía varios hermanos, comienzan a separarse, pues no podían vivir todos juntos, unos iban para una familia, otros iban a otra. Bueno, el punto es que a él le toca la familia Allan. Y la familia Allan, a pesar de que pues no era una familia súper adinerada, pues también tenían suficientes recursos como para que el joven Edgar pues pudiera estudiar. Pero tampoco eran muy buenos padres que digamos, a pesar de que pues él le tenía demasiado cariño a esta familia, tanto así como para él decidir cuando cumplió 18 años quedarse con el apellido Allan antes que el propio Poe, porque podría ser Edgar Poe Allan o simplemente Edgar Poe cuando cumpliera la mayoría de edad, ¿no? Pero el joven Edgar, a pesar de que ya había escrito uno que otro poema, realmente no tenía nada de escritor todavía. De hecho, él se une al ejército y le va muy bien el ejército, llegando incluso al cargo de sargento en la naval de los Estados Unidos. De hecho, él va para West Point, que es esta gran y famosísima escuela donde van los mejores y más aptos soldados de la naval de los Estados Unidos, ¿no?
al final, pues él decide que esto no es para él. No le gustaba mucho seguir las órdenes. El tipo tenía una forma de su vida. De hecho, se la pasaba nadando en contracorriente en ríos como el Potomac, que es el río que atraviesa la ciudad de Washington, que personalmente he estado ahí, se los digo, es un río imponente, grandísimo, y que va en contracorriente, o sea, va desde Estados Unidos continental hacia el mar, obviamente, y él nadaba esto en contra. Se dice que lo hacía una vez a la semana, y este río, para llegar hasta la punta, tú tenías que hacer el equivalente a nadar 3 maratones, o sea, la porción de natación de un Ironman 3 veces en contracorriente. O sea, el tipo tenía un físico... 21 kilómetros por 3. Exactamente, 63 kilómetros, imagínate eso. Ajá. Es solo la porción nada, ¿no? Pero bueno, nada, él no le va muy bien, decide salirse. Bueno, no, lo botan del ejército. Y ahí es cuando, pues, comienza su vida, digamos, literaria, si se puede llamar así. Él comienza a estudiar, digamos, literatura, le llama muchísimo la atención, tenía muchísimos problemas, pues por la muerte de sus padres, porque pues no lo querían mucho tampoco en su nueva familia, a pesar de, pues, de que él le tenía, pues, mucho cariño a ellos, ¿no? Y nada, se mete a la Universidad de Virginia justamente para esto, para, pues, estudiar literatura, ¿no? Comienza a escribir poemas, él comienza a desarrollarse. Realmente la vida de él, pues, fue muy trágica. O sea, no voy a entrar en cada detalle porque de paso ya vamos muy largos y sigo con el pequeño problema de que no me di cuenta que no tenía mucho espacio, entonces tengo que ser un poco más corto de lo que esperaba, ¿no? Pero el punto es que, pues, Edgar Allan Poe se le muere la esposa que tanto amaba, se le muere su mamá adoptiva, se le mueren los padres, se le muere su hermano, se le muere su hermana, se le muere todo el mundo. Y él realmente comienza a leer estos tantos libros y tantos escritos y tantos cuentos que hemos tocado, que hemos hablado tanto hoy, del romanticismo, de los viajes y todo eso, y él dice, esto es pura mierda. Así mismo él dice, esto es pura mierda, la vida no es así, la vida es triste, la vida es fea, la vida es dura. Y él comienza a escribir de esto. Y muy bien lo dijiste tú justamente cuando dicen, no, que se describía el largo del mástil del barco y lo largo de la calle y cada detalle, así como por ejemplo García Márquez, que cada detalle va en el libro, y él odiaba eso. Él decía, a mí de qué me importa saber eso no tiene ningún sentido. Un libro, un cuento tiene que ser corto, tiene que ser conciso, tiene que ir al punto y sin tanto detalle que me haga perder el tiempo. Y ahí es cuando él comienza a escribir cuentos cortos. De hecho, pues justamente su conglomerado de cuentos más famoso es el de cuentos de lo grotesco y arabesco, ¿no? De hecho, hemos visto, lo pueden ver en Futurama, hay canciones sobre eso también. Siempre está la historia de Johnny y el diablo, ¿no? Cuando Johnny, ya sea con un violín o ya sea con una guitarra, ya sea con cualquier instrumento, reta al diablo a un duelo justamente para ganar su alma, ¿no? Realmente la primera persona en escribir esto, porque eso era tabú hablar del diablo, es justamente Edgar Allan Poe. Él comienza a agarrar y a explotar todos estos escritos de lo gótico, ¿no? De los cuentos cortos, pero realmente grotescos, así mismo se llamaban sus cuentos, ¿no? Muchísima gente agarraría su inspiración. Uno de ellos sería H.P. Lovecraft, el creador de todos estos cuentos de Cthulhu, de los tentáculos. El horror cósmico se le dice. Exactamente, horror psicológico también, ¿no? Edgar Allan Poe, de hecho, también comienza a escribir cuentos que para ese momento no eran muy comunes, que eran las investigaciones policíacas de asesinatos, todo lo de detectives y todo eso, ¿no? Entonces él hablaba, mataron a tantas prostitutas tal día, y entonces el tipo tenía que ir a investigar y todo eso. Todo lo que es las novelas de crimen se basa muchísimo en justamente los cuentos de Edgar Allan Poe. Pero bueno, siguiendo con la corriente de que hemos hablado de Van Gogh, hemos hablado de Wagner, pues el tipo también era muy dado a la bebida y también tenía problemas de salud, pues de STDs, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, ETS en español. Edgar Allan Poe, de hecho, tiene una muerte bastante curiosa, porque un día lo consiguieron con una ropa que no era de él, no sabía dónde estaba, con un golpe en la cabeza y se murió a los 40 años. De hecho, el libro que más vendió de él era un libro sobre cetáceos en ese momento. También murió sin saber que iba a ser famoso. Serían años después que la gente realmente comenzaría a ver este nuevo estilo de literatura corta, esta literatura opuesta al romanticismo, ¿no? El padre de la literatura gótica.
Y sería justamente en esos momentos, más adelante, que la gente comenzaría a apreciar a Edgar Allan Poe, considerado como uno de los mayores escritores de América. No estoy hablando solo de Estados Unidos, sino de América como tal. Recuerden que él nació en Estados Unidos y todo, y su vida vivió en Estados Unidos. Mentira, él vivió un pequeño tiempo en Escocia o en Irlanda, una de las dos, pero volvería. Y sería post-mortem, después de haber muerto a los 40 años, que este señor recibiría toda su inspiración. Hoy en día, justamente, bueno, como ya lo dije, todo lo que era la literatura gótica viene justamente de este señor. Los poemas sobre la vida, la muerte, esa idolatrar a la muerte realmente, lo que viene después de ella y que no todo es color de rosas y que no hay un cielo, todo es perdición. Es un muy buen reflejo de la triste y dura vida que tuvo Edgar Allan Poe. Y ya, amigos, si vas a decir algo, Fran, te pido que seas conciso. Nos quedan sino 2 minutos de grabación según lo que estoy viendo aquí. Entonces... Vale, bueno, si les gustó el episodio de la semana pasada que lo lanzamos de emergencia, eso fue un episodio exclusivo del Patreon. Métanse al Patreon, Rafa va a dejar en la descripción el link para siempre hacerse parte del Patreon por $5 al mes. Ya llevamos como 13 episodios exclusivos del Patreon para que lo puedan disfrutar. Y nada, amigos, recuerden que solamente somos... Yo no tengo mucho más que decir de Poe, porque es innegable. Pero solamente somos 2 pendejos debatiendo de cosas que no tienen sentido hoy en día. Yo soy Francisco García. Yo, Rafael Peraza. Para el Baúl Podcast. Y que tengan muy buen día. Gracias, amigos.